En una tierra donde el polvo baila con el viento y las ovejas siguen la voz del pastor, vivía un joven que no era como los demás. Su nombre era José, hijo de Jacob, nieto de Isaac, heredero de una promesa antigua como el cielo. José, el penúltimo de 12 hijos, no era el más fuerte ni el más veloz, pero sus ojos brillaban con una luz distinta. Su padre lo amaba más que a todos, y no lo ocultaba. Un día, le regaló una túnica especial, una capa de colores vivos, tejida con amor, una prenda digna de un príncipe. Y así nació el rencor. Silencioso, profundo, letal. Los hermanos de José veían en él no a un igual, sino a un intruso. Un favorito. Un problema. Pero lo que encendió la chispa no fue una túnica. Fueron los sueños. Escuchen. He tenido un sueño. Estábamos atando gavillas en el campo, y de pronto, mi gavilla se levantó, y las vuestras la rodearon, y se inclinaron ante la mía. ¿Acaso reinarás sobre nosotros, soñador? ¿También tu madre y yo nos inclinaremos ante ti? Dijo Jacob. Pero su corazón guardó aquellas palabras. Los sueños de José no eran simples delirios de juventud. Eran llamados de lo alto. Ecos del destino. Pero un día, aquellos sueños lo llevarían directo al abismo. Y así comenzó la conspiración. La tierra no olvidará lo que estaba por ocurrir. José caminaba por el desierto con paso ligero, sin sospechar que cada huella que dejaba atrás lo acercaba más a su destino y a su perdición. Su padre lo había enviado a buscar a sus hermanos, que pastaban los rebaños lejos de casa. Él obedeció con alegría, con esa inocencia que aún no conoce el veneno del odio. Pero los hermanos lo vieron venir desde lejos. Y con esa sola visión, el fuego del rencor se avivó en sus corazones. Ahí viene el soñador, dijo uno con desprecio. Matémoslo, propuso otro. Lo arrojaremos a una cisterna y diremos que una bestia salvaje lo devoró. Entonces veremos qué pasa con sus sueños. Pero Rubén, el mayor, no podía soportar la idea del asesinato. Con voz firme, intervino. No derramemos su sangre. Arrójenlo vivo a esa cisterna del desierto, no pongáis manos sobre él. Rubén planeaba rescatarlo después y devolverlo a su padre. José llegó sin sospechar nada. Saludó a sus hermanos, confiado, sonriente, y lo tomaron por la fuerza. Le arrancaron la túnica de colores, aquella prenda que había encendido su envidia, y lo arrastraron hacia la cisterna vacía, oscura, profunda. Allí lo arrojaron, y se sentaron a comer pan. Mientras José clamaba desde el fondo del pozo, sus voces se alzaban sobre el crepitar de la hoguera. Hablaban como si nada, como si no hubieran enterrado a su propio hermano en vida. Entonces, alzaron la vista, y vieron una caravana de mercaderes que se acercaba desde Galaad. Iban rumbo a Egipto, con camellos cargados de especias y riquezas. Judá habló, con mirada astuta. ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano? Vendámoslo a estos ismaelitas. Después de todo, es nuestra sangre, no lo mataremos con nuestras manos. Y así, por 20 piezas de plata, José fue vendido como esclavo. Sin lágrimas. Sin justicia. Sin piedad. Mientras los mercaderes lo llevaban lejos, sus hermanos mataron un cabrito, mancharon con su sangre la túnica de José y la llevaron a Jacob. El anciano la reconoció de inmediato. Y su corazón se quebró. Una bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Y Jacob rasgó sus vestidos y cayó en duelo profundo. Nadie pudo consolarlo, porque su alma se negaba a ser consolada. Creía que su hijo había muerto. Pero José aún vivía. Y su historia apenas comenzaba. Los días pasaron lentamente para José, encadenado, sacudido por el traqueteo de los camellos y el calor sofocante del desierto. Atrás quedaban su hogar, la voz de su padre, los campos de su niñez. Ahora, sus sueños parecían enterrados tan profundamente como la cisterna donde lo abandonaron. Pero en su interior, una chispa seguía encendida. Al llegar a Egipto, José fue vendido una vez más. Esta vez a un hombre llamado Potifar, un oficial de Faraón, capitán de la guardia. Era un hombre poderoso, acostumbrado a ordenar y ser obedecido, y pronto notó algo distinto en su nuevo esclavo. Porque todo lo que José tocaba, prosperaba. Con el paso del tiempo, Potifar lo puso a cargo de toda su casa.
Desde los campos hasta los graneros, desde los siervos hasta la contabilidad. Nada se hacía sin que José lo supiera. La bendición lo seguía como una sombra luminosa, incluso en tierra extranjera. Pero mientras la casa florecía, otra mirada se posaba sobre él. La esposa de Potifar, intrigada por la belleza y nobleza de José, comenzó a desearlo. Día tras día lo acosaba, sus palabras se volvían insistentes, sus intenciones cada vez más claras. Pero José, íntegro, se rehusaba una y otra vez. «No puedo traicionar a mi amo, ni pecar contra Dios», respondía con firmeza. Hasta que un día, cuando estaban solos en la casa, ella lo tomó por la ropa y le dijo: «Acuéstate conmigo». José huyó, pero su túnica quedó en sus manos. Humillada y enfurecida, la mujer gritó. Llamó a los sirvientes. Dijo que el hebreo había intentado forzarla. Mostró la túnica como prueba. Y cuando Potifar regresó, su rostro se oscureció. Sin juicio, sin defensa, sin pruebas reales, José fue arrojado a la prisión de los reos del rey. Un lugar donde los inocentes y los culpables compartían cadenas. Un lugar donde el olvido era la única certeza. Pero incluso allí, José no estaba solo. Y en las sombras de la cárcel, una nueva etapa de su destino comenzaba a tomar forma. La prisión era fría, oscura, hecha de piedra y silencio. Los días eran largos, las noches eternas. Pero José no se doblegó. Allí donde muchos perdían la fe, él encontró propósito. No maldijo su suerte ni alzó su voz contra Dios. Trabajó con diligencia, sirvió con humildad. Y el jefe de la prisión pronto lo notó. Así como había ocurrido en la casa de Potifar, también en la cárcel José fue puesto al mando. El carcelero confió en él, y los demás prisioneros comenzaron a verlo no como uno más, sino como un hombre distinto. Y un día, el destino volvió a hablarle. Si esta historia te está gustando, por favor dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más narraciones divinas. 2 oficiales del faraón fueron encerrados en la misma prisión. El copero y el panadero real. Ambos habían ofendido al rey de Egipto y aguardaban juicio. José los atendía a diario, y una mañana los encontró turbados, con los rostros angustiados. «¿Por qué están tristes?», preguntó José. «Hemos tenido sueños, y no hay quien los interprete», respondieron. José los miró con firmeza. «¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelos». El copero fue el primero. Soñó con una vid que brotaba 3 ramas, que florecían y daban uvas. Él exprimía las uvas en la copa del faraón y se la daba en su mano. José interpretó con confianza. «Las 3 ramas son 3 días. En 3 días, Faraón te restituirá a tu cargo, y pondrás la copa en su mano, como antes». El copero se alegró, y el panadero, animado por la buena noticia, contó su propio sueño. Llevaba 3 canastas de pan sobre su cabeza, y en la de arriba, aves comían del pan preparado para el rey. José bajó la mirada. «Las 3 canastas son 3 días. En 3 días, el faraón te quitará la vida, y las aves comerán tu carne». Y tal como José lo había dicho, así sucedió. Al tercer día, durante el cumpleaños del faraón, el copero fue restituido a su puesto, y el panadero, ejecutado. José, antes de que el copero saliera, le hizo una petición. «Cuando estés libre, acuérdate de mí. Háblale al faraón de este hebreo inocente que fue encerrado injustamente». Pero el copero, una vez en libertad, olvidó. Y José permaneció en prisión. Pasaron los días, pasaron los meses y luego 2 años. Pero en el cielo, nada se olvida. Y muy pronto, el faraón de Egipto también tendría un sueño. Un sueño que solo un hombre podría interpretar. 2 años habían pasado. 2 años de silencio, de rutina, de noches interminables entre piedras y barro. José seguía esperando, fiel, invisible a los ojos del mundo, pero no a los de Dios. Y entonces, el faraón soñó. En su lecho real, en lo profundo de la noche, fue sacudido por una visión extraña y perturbadora. Soñó con 7 vacas hermosas y gordas que salían del Nilo y pastaban entre los juncos. Detrás de ellas surgieron otras 7 vacas, feas, flacas, con costillas marcadas por el hambre, y devoraron a las primeras. El faraón despertó, inquieto, pero volvió a dormirse. Y soñó de nuevo.
Esta vez, vio 7 espigas llenas y hermosas que crecían en un mismo tallo. Luego aparecieron 7 espigas marchitas, quemadas por el viento del oriente, y devoraron a las sanas. Despertó sobresaltado. Llamó a sus sabios, a sus magos, a sus sacerdotes. Les contó los sueños, exigió respuestas, pero ninguno pudo dárselas. Entonces el copero, al fin, recordó. Con rostro pálido y voz temblorosa, habló al faraón. Hoy recuerdo mi falta. Cuando estuve en prisión, junto al panadero, hubo con nosotros un joven hebreo, un esclavo del capitán de la guardia. Ambos soñamos, y él interpretó nuestros sueños. Y todo sucedió como él dijo. El faraón ordenó traerlo de inmediato. José fue sacado de la prisión. Lo afeitaron, lo vistieron con ropas limpias, y lo llevaron ante el trono del hombre más poderoso de la tierra. El faraón lo miró con desconfianza y le habló con tono grave. He tenido un sueño, y nadie puede explicármelo. Pero he oído decir que tú puedes oír sueños e interpretarlos. José no titubeó. No está en mí, pero Dios dará al faraón la respuesta favorable. Y en ese momento, la voz del faraón comenzó a contar. Las palabras flotaban en el aire, y el destino de una nación pendía de la interpretación de un esclavo hebreo. José escuchó en silencio cada palabra del faraón. No interrumpió. No mostró temor. Su rostro estaba sereno, sus ojos fijos, como si las imágenes del sueño se dibujaran frente a él. Cuando el faraón terminó, hubo un breve silencio, y entonces José habló. Ambos sueños son uno solo, dijo con voz firme. Dios ha mostrado al faraón lo que está por venir. 7 vacas gordas, 7 espigas llenas, son 7 años de abundancia. Pero las 7 vacas flacas, las espigas secas, son 7 años de hambre que vendrán después. El hambre será tan grande, que hará olvidar toda la abundancia. La tierra será devorada, y no quedará rastro de lo que fue. Por eso el sueño fue dado 2 veces, porque es firme la decisión de Dios, y pronto sucederá. Y entonces, sin que nadie se lo pidiera, José dio un consejo. Busque el faraón un hombre sabio y prudente, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Que se establezcan administradores, y durante los 7 años de abundancia recojan la 5ª parte de las cosechas. Que almacenen alimento en las ciudades, para que haya provisión cuando vengan los años de hambre. Así, Egipto no perecerá. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier otro. Los sabios se miraron entre sí. Nadie habló. Nadie respiró. Hasta que el faraón rompió el silencio, con asombro en la voz. ¿Podremos hallar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y volviéndose hacia José, declaró. Puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay otro tan sabio y entendido como tú. Tú estarás sobre mi casa. Solo en el trono seré yo mayor que tú. Hoy te pongo sobre toda la tierra de Egipto. Y delante de todos, el faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la de José. Lo vistió con ropas de lino fino, colgó una cadena de oro en su cuello, y lo hizo montar en el segundo carro real. Ante él, hombres gritaban, «Doblad la rodilla». El esclavo se convirtió en gobernador. El prisionero se volvió príncipe. Y Egipto, sin saberlo, había sido salvado, por un soñador. José tenía 30 años cuando se convirtió en el hombre más poderoso de Egipto, después del faraón. En un solo día, pasó de las sombras de una celda al resplandor de la corte real. Pero no permitió que el poder lo corrompiera ni que la riqueza apagase su fe. Se dedicó de lleno a la tarea que el faraón le había confiado. Durante los 7 años de abundancia, Egipto floreció. Las cosechas eran abundantes, los campos rebosaban, los almacenes se llenaban más allá de toda medida. José recorría la tierra, estableciendo depósitos, organizando el grano, previendo cada detalle. Se convirtió en leyenda viva entre los egipcios, el extranjero que con sabiduría y rectitud administraba los bienes del reino. El faraón le dio un nuevo nombre, Safnat Panea, y le entregó por esposa a Asenat, hija de un sacerdote. Con ella, José tuvo 2 hijos. El mayor lo llamó Manasés, porque Dios me hizo olvidar todo mi dolor, y al segundo lo llamó Efraín, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Pero mientras Egipto celebraba, el tiempo seguía avanzando, y los 7 años de abundancia llegaron a su fin. Entonces vino el hambre.
Primero se sintió en las afueras, luego en los campos. Pronto alcanzó las ciudades. El pueblo clamó al faraón, y el faraón los envió a José. Vayan a él. Haced lo que él diga. Y José abrió los graneros. Vendió grano al pueblo. Nadie pasaba hambre en Egipto. Su plan se cumplía al pie de la letra. Pero el hambre no se detuvo en las fronteras. Pronto se extendió a otras tierras. Entre ellas, Canaán. Allí, en la casa de Jacob, el anciano patriarca escuchó que en Egipto había alimento. Y llamó a sus hijos. He oído que hay grano en Egipto. Descended allá y comprad para nosotros, para que vivamos y no muramos. Y así, los hermanos de José partieron. Ignoraban que su destino los llevaría directo a los pies de aquel a quien habían vendido. Y que el sueño que habían despreciado, estaba a punto de cumplirse. Los 10 hermanos llegaron a Egipto con ropas de viaje, rostros curtidos por el sol y el tiempo. No traían más que su necesidad, y un pasado que creían enterrado. Al entrar al granero del reino, fueron llevados ante el gobernador, el único hombre que podía autorizar la venta de grano a extranjeros. Y allí, frente a ellos, estaba José, vestido con atuendo real, adornado con joyas, con la postura y autoridad de un príncipe egipcio, irreconocible para los hijos de Jacob. Pero él los conoció de inmediato. Y cuando los vio inclinarse rostro en tierra, recordó el sueño, el de aquellos manojos de trigo que se inclinaban ante el suyo. José no mostró su identidad. No aún. Los miró con ojos penetrantes. Habló en lengua egipcia, usando un intérprete. ¿De dónde venís?, preguntó con severidad. De la tierra de Canaán, respondieron, venimos a comprar alimento. José fingió desconfianza. ¿Sois espías? Venís a ver los puntos débiles del país. Los hermanos se apresuraron a negarlo. No, mi señor. Somos todos hijos de un solo hombre. Honestos somos. Tus siervos no son espías. José insistió. Quería probarlos. Quería saber si habían cambiado. Y entonces ellos, sin saber que abrían una herida antigua, dijeron: éramos 12 hermanos, hijos de un mismo padre. Uno no está, y el menor quedó con nuestro padre. El corazón de José se estremeció, pero no lo mostró. Esto haré para probar vuestra verdad, declaró. Uno de ustedes quedará aquí preso. Los demás volverán con grano. Pero si no traéis a vuestro hermano menor, no volveréis a ver mi rostro. Eligió a Simeón y lo hizo encadenar frente a ellos. Luego ordenó que llenaran sus sacos con grano, y en secreto, devolvió el dinero de cada uno, colocándolo en lo profundo de sus costales. Y así, los hermanos partieron rumbo a Canaán, con el peso del alimento en sus bestias, y el peso de la culpa en sus corazones. Pero el regreso, no sería sencillo. Jacob, al escuchar lo ocurrido, se negó a dejar ir a Benjamín. No me lo llevaréis, dijo con voz quebrada. Ya perdí a José. Simeón no está. ¿Y ahora queréis arrebatarme a Benjamín? El hambre, sin embargo, no da tregua. Y muy pronto, el anciano tendría que decidir entre proteger a su hijo o salvar a toda su familia de la muerte. Los días pasaron. El grano comenzó a escasear. La sombra del hambre volvió a posarse sobre la casa de Jacob. La decisión que había evitado por temor, ahora lo enfrentaba sin escapatoria. Judá, con voz firme, habló a su padre. El hombre nos advirtió solemnemente: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano. Si no envías a Benjamín con nosotros, no podremos volver. Jacob, con el alma desgarrada, cedió al fin. Pero antes, preparó un presente: bálsamo, miel, especias, nueces y almendras. También ordenó llevar el doble del dinero, por si había habido algún error. Y con un nudo en la garganta, miró a su hijo más joven, el hijo de Raquel, y dijo: llevad también a vuestro hermano. Y que el Dios Todopoderoso os conceda misericordia delante de aquel hombre, y os devuelva a vuestro otro hermano, y a Benjamín. Los hermanos emprendieron el camino de regreso. Esta vez, con más ansiedad que esperanza. Cuando llegaron a Egipto, José los vio, y vio a Benjamín con ellos. El corazón le latió con fuerza. Apenas pudo contenerse. Dio instrucciones para que los llevaran a su casa. Los hermanos, al ser conducidos al interior del palacio, temieron lo peor.
Pensaron que serían acusados por el dinero hallado en sus costales, y ofrecieron explicaciones apresuradas a los sirvientes. Pero para su sorpresa, el mayordomo los tranquilizó. «Paz a vosotros. No temáis. Vuestro Dios, el Dios de vuestro padre, os dio ese tesoro en los sacos». Simeón fue liberado, y todos fueron invitados a una gran comida. Cuando José entró, sus ojos buscaron a Benjamín. «¿Es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis?», preguntó. Benjamín asintió, sin saber quién le hablaba. Y José, conteniendo las lágrimas, dijo suavemente: «Dios tenga misericordia de ti, hijo mío». Entonces, sin poder más, salió apresuradamente, y lloró en su cámara privada. Se lavó el rostro, recuperó la compostura, y volvió. La comida fue servida. A cada hermano se le dio una porción, pero a Benjamín 5 veces más. Y mientras reían y bebían, sin saberlo, comían a la mesa de su propio hermano. Pero la prueba final aún no había llegado. Una última jugada, cuidadosamente planeada, revelaría quiénes eran en realidad, y si su arrepentimiento era genuino. A la mañana siguiente, los hermanos se preparaban para partir. El sol apenas asomaba sobre los tejados dorados de Egipto, y sus bestias ya estaban cargadas con grano suficiente para alimentar a toda Canaán. Sonreían. Simeón estaba con ellos. Benjamín estaba a salvo. La pesadilla parecía haber terminado. Pero José aún tenía un plan. Mandó a su mayordomo que hiciera una última cosa. «Llena los costales de estos hombres con tanto grano como puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en su saco. Pero en el saco del menor, pon mi copa de plata. Escóndela allí, con el dinero del grano». Y así se hizo. Poco después de que los hermanos partieron, José ordenó perseguirlos. El mayordomo los alcanzó antes del mediodía. «¿Por qué habéis devuelto mal por bien?», gritó con fingida ira. «¿Habéis robado la copa de mi señor, con la que él adivina?». Los hermanos quedaron perplejos. «Nunca haríamos tal cosa», protestaron. «Si se halla la copa con alguno de nosotros, que muera, y los demás seremos siervos». El mayordomo asintió. «Sea como decís, pero solo el que la tenga será mi siervo. Los demás quedarán libres». Entonces comenzaron a registrar los costales, uno por uno, del mayor al menor. Y al llegar al de Benjamín, allí estaba la copa de plata brillando entre el grano. El mundo parecía detenerse. Los hermanos rasgaron sus vestidos en señal de duelo. Nadie habló. Nadie discutió. Todos cargaron sus bestias, y regresaron a la ciudad. Ante José, se postraron, una vez más, en silencio. El momento era tenso, insoportable. José los miró con frialdad. «¿Qué habéis hecho? ¿No sabíais que un hombre como yo puede adivinar?». Entonces Judá se adelantó. Ya no como el hombre que había vendido a su hermano años atrás, sino como un líder dispuesto a darlo todo. «¿Qué podemos decir, señor mío? Dios ha descubierto nuestra maldad. Aquí estamos, siervos tuyos todos nosotros». Pero José respondió con firmeza: «Lejos de mí hacer tal cosa. Solo el que tenía la copa será mi siervo. Los demás, id en paz a vuestro padre». Ese era el momento. El instante en que todo se revelaría. ¿Se salvarían a sí mismos y abandonarían a Benjamín, como lo hicieron con José? ¿O había cambiado su corazón? Judá respiró hondo. Y dio un paso adelante. Judá se acercó al gobernador egipcio, sin saber que era su propio hermano. Ya no tenía orgullo, ni fuerza, ni excusas. Solo tenía una historia que contar, y una súplica desesperada. «Permíteme hablar, señor mío», dijo con voz quebrada. «Mi señor preguntó por nuestra familia, y nosotros le dijimos la verdad, que teníamos un padre anciano, y un hermano menor, hijo de su vejez, que había perdido a otro hijo, y que si algo le pasaba a éste, moriría de dolor. El muchacho», dijo Judá, señalando a Benjamín, «es el alma de nuestro padre. Le prometí que lo protegería. Le dije, si no te lo traigo, seré culpable para siempre ante ti, punto». Y entonces, Judá hizo lo impensable. «Por eso te ruego, señor mío, que me tomes a mí como siervo en lugar del joven. Déjalo ir con sus hermanos. Yo me quedaré. Yo seré tu esclavo. Pero no permitas que mi padre sufra esa pena. No puedo volver a él y ver cómo muere de tristeza».
Un silencio denso cayó sobre la sala. José sintió que el alma se le quebraba. Ese no era el Judá que lo había vendido años atrás. Este era un hombre transformado por el dolor, por el arrepentimiento, por el amor. No pudo más. Se volvió, hizo un gesto a sus sirvientes, y gritó: «Salid todos de mi presencia». Cuando la sala estuvo vacía, José rompió a llorar. Su llanto fue tan fuerte que se oyó fuera del palacio. Los oficiales del faraón se preguntaban qué pasaba. Y entonces, mirando a sus hermanos, dijo con voz temblorosa: «Yo soy José». Los hermanos quedaron paralizados. No podían creerlo. No podían moverse. El pasado los golpeó como un trueno. El pecado, el engaño, la traición, todo caía ahora frente a ellos. José se acercó. No con ira. No con venganza. Con lágrimas en los ojos, les dijo: «Acercaos a mí, yo soy vuestro hermano, a quien vendisteis en Egipto. Pero no os entristezcáis. Ni os culpéis. Dios me envió delante de vosotros, para preservar la vida». Los hermanos se miraban unos a otros, incrédulos. El gobernador de Egipto era José. Aquel a quien arrojaron a una cisterna. Aquel que vendieron por 20 piezas de plata. Aquel que creyeron muerto. Y sin embargo, ahí estaba. Vivo. Poderoso. Llorando, no por venganza, sino por amor. José se les acercó y los abrazó, uno por uno. Y al llegar a Benjamín, su único hermano de sangre materna, lo rodeó con los brazos y lloró sobre su cuello. Benjamín también lloró. Y entonces, como si las lágrimas hubieran lavado el pasado, los demás hermanos se soltaron. Hablaron, rieron, lloraron. Por primera vez en décadas, se volvieron hermanos otra vez. José los miró con ternura y les dijo: «Dios me envió delante de vosotros para preservar la vida. Porque ya ha habido 2 años de hambre, y aún quedan 5. Él me puso como padre para Faraón, y señor de toda su casa, y gobernador de todo Egipto. Regresad ahora a casa. Id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no tardes». José insistió en que trajeran a Jacob con toda su familia, sus hijos, sus mujeres, sus ganados y sus pertenencias. Él mismo se encargaría de darles lo mejor de la tierra de Egipto, en la región de Gosén. Antes de dejarlos partir, llenó sus costales con grano, les dio ropas nuevas, mulas, riquezas y provisiones para el camino. A Benjamín le dio aún más, 300 piezas de plata y 5 mudas de ropa. Y al despedirlos, les dijo algo extraño, pero sabio: «No peleéis por el camino». Porque conocía sus corazones. Sabía que el pasado aún podía dividirlos. Pero el tiempo del castigo ya había pasado. Ahora era el tiempo de sanar. Los hermanos regresaron a Canaán con el corazón lleno de asombro. Y cuando llegaron ante Jacob, le dieron la noticia que él nunca imaginó oír: «José vive, y es señor de toda la tierra de Egipto». Jacob quedó en silencio. Su corazón casi se detuvo. Pero cuando vio los carros, las provisiones, y escuchó los detalles, algo dentro de él revivió. «¡Basta!», exclamó, «José mi hijo vive todavía. Iré, y lo veré antes de morir». Jacob, el anciano pastor de Canaán, que había llorado durante años por un hijo perdido, se puso en pie. Su cuerpo temblaba por la edad, pero sus ojos brillaban con una nueva luz. La esperanza, esa que había sepultado junto al manto ensangrentado de José, renacía con fuerza en su interior. «Preparen todo», ordenó. «Nos vamos a Egipto». Y así, con sus hijos, sus nietos, sus rebaños y sus pertenencias, Jacob emprendió el éxodo familiar hacia la tierra del Nilo. Eran más de 70 almas, un clan completo, que cruzaba los desiertos hacia el imperio más poderoso del mundo. Al llegar a Berseba, Jacob se detuvo. En aquel lugar, donde su padre Isaac había invocado el nombre del Señor, él también ofreció sacrificios. Esa noche, Dios habló a Jacob en sueños. «Jacob, Jacob». «Aquí estoy», respondió el patriarca. «Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo, y también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos». El corazón de Jacob se llenó de paz.
El viaje ya no era una huida del hambre, sino el cumplimiento de una promesa. Cuando llegaron a Egipto, José preparó su carro real y fue a recibir a su padre en la región de Gosén. El momento fue sagrado. José descendió del carro y corrió hacia él. Jacob lo vio, y por fin, tras más de 20 años, padre e hijo se abrazaron. Lloraron largamente, sin palabras. El tiempo no podía recuperar lo perdido, pero aquel abrazo lo redimía todo. Ahora muero tranquilo, dijo Jacob, porque he visto tu rostro y sé que aún vives. José organizó todo. Les dio tierras fértiles en Gosén, el mejor lugar de Egipto para pastores. A su padre y a sus hermanos les proveyó alimentos, hogares y protección. Luego, se presentó ante el faraón, quien recibió con honra a su familia. Jacob, anciano y sabio, bendijo al rey de Egipto, como un patriarca bendice al mundo que lo ha acogido. Así, los hijos de Israel habitaron en Egipto. Y en medio de aquella tierra extranjera, florecieron. Pero el tiempo, siempre fiel a su curso, traía consigo un final inevitable. Jacob sabía que pronto partiría de este mundo. Y antes de morir, aún tenía una última bendición que entregar. Los años pasaron, y la familia de Jacob prosperó en la tierra de Gosén. Los campos se multiplicaron, el ganado creció, y los hijos de Israel echaron raíces en tierra extranjera, bajo el amparo de un hijo que una vez creyeron perdido. Pero Jacob, anciano y cansado, sentía que su hora se acercaba. Llamó a José, y apoyado en su bastón, le hizo jurar: «Te ruego que no me entierres en Egipto. Llévame cuando muera, al sepulcro de mis padres». José inclinó la cabeza. «Lo haré, padre». Poco después, Jacob enfermó. Y cuando la noticia llegó a José, fue inmediatamente a verlo, llevando consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. El viejo patriarca, debilitado, se incorporó al verlos. Dios Todopoderoso se me apareció en luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Me dijo: «Te haré fructificar y multiplicar, y haré de ti una multitud de pueblos. Y ahora, tus 2 hijos, que nacieron en Egipto antes que yo viniera, serán míos, como lo son Rubén y Simeón». Así, Jacob adoptó a los hijos de José, elevándolos al rango de tribus. Luego, con manos temblorosas, extendió sus brazos para bendecir a los muchachos. Pero en un giro inesperado, cruzó sus manos, puso su derecha sobre Efraín, el menor, y su izquierda sobre Manasés, el primogénito. José intentó corregirlo: «Padre, este es el mayor». Pero Jacob, con ojos nublados por el tiempo pero guiados por profecía, respondió: «Lo sé, hijo mío, lo sé. También él será grande, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones». Y bendijo a ambos, diciendo: «El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado desde que existo hasta hoy, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes». Después, Jacob llamó a todos sus hijos. Uno a uno, se presentaron ante su lecho. Y uno a uno, el patriarca habló sobre su destino, como quien descorre el velo del futuro. A Rubén, le habló de su inestabilidad. A Simeón y Leví, de su violencia. A Judá, le dijo palabras que estremecerían generaciones. No se apartará el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Una profecía del futuro rey. Uno que gobernaría para siempre. Jacob terminó de bendecir a cada uno, de acuerdo a su carácter y destino. Luego, alzó la voz por última vez. «Yo voy a reunirme con mi pueblo. Sepultadme con mis padres, en la cueva de Macpela, en Canaán». Y así, al concluir sus palabras, Jacob cerró los ojos y murió, rodeado de sus hijos. La historia de José no es solo una epopeya de traición, sufrimiento y triunfo. Es un espejo profundo del alma humana, y del propósito divino que actúa incluso cuando todo parece perdido. José fue despreciado, vendido y olvidado. Pasó de ser el hijo favorito a esclavo, y de esclavo a prisionero. Pero nunca dejó que el dolor corrompiera su corazón. Mantuvo su fe. Siguió obrando con integridad. Y cuando el momento llegó, fue exaltado. En su ascenso al poder no hubo rencor, sino perdón. José tuvo en sus manos el destino de los hermanos que lo traicionaron, y eligió salvarlos.
Eligió sanar. Eligió unir. La vida de José nos recuerda que los sueños puestos por Dios no mueren en los pozos, ni se cancelan en las cárceles. Que las pruebas no son el final, sino el molde que nos forma para algo más grande. Y que lo que otros planean para mal, Dios puede transformarlo en bien. También nos enseña que el verdadero poder no está en dominar, sino en reconciliar. Que el liderazgo verdadero nace del servicio, la sabiduría y la compasión. Y por encima de todo, nos muestra que el dolor del pasado no tiene por qué definir nuestro futuro. Que aún en tierra extraña, aún en medio de la adversidad, podemos florecer. Porque cuando Dios está en la historia, hasta las heridas se vuelven parte del plan. Si te gustó esta historia, compártela, dale like y suscríbete al canal para más narraciones divinas. Nos vemos en la siguiente historia.